Junior Mesano, yo soy gastroenterólogo y hepatólogo del Hospital Salvador y la Clínica Universidad de los Andes. Y hoy día me pidieron conversar acerca del enfrentamiento del paciente cirrótico crítico. A lo largo de la presentación vamos a conversar algunas generalidades respecto a los pacientes, el manejo particular respecto a las infecciones y a la falla renal aguda y algo acerca respecto al trasplante hepático en estos pacientes, que es un tema algo controversial, junto con algunas reglas de futilidad. Como todos ustedes saben, los pacientes cirróticos presentan a lo largo de su evolución una serie de descompensaciones que van desde las infecciones, el desarrollo de sangrado, principalmente de origen varicial, ascitis, disfunción renal y encefalopatía, y el desarrollo de cada una de estas complicaciones determinan un aumento en la mortalidad a 5 años que varía entre un 40 y un 50%. Mientras se desarrollan estas descompensaciones en la evolución del paciente cirrótico, un porcentaje de ellos, que es no menor, requerirán de ingreso a unidad de paciente crítico con una mortalidad que es variable según los distintos estudios, pero es bastante elevada. Sabemos que los cirróticos tienen una alta necesidad de hospitalización en unidad de paciente crítico, principalmente aquellos pacientes que desarrollan una falla hepática aguda sobrecrónica, que para fines de esta presentación vamos a utilizar la definición del grupo del Canonic, en que aproximadamente el 30% de los pacientes cirróticos hospitalizados llegan a desarrollar este tipo de falla renal aguda falla hepática aguda sobrecrónica, que se asocia a una mortalidad de 28 días que es 15 veces mayor. Para tener claro, para el resto de la presentación, se define como falla de órgano la presencia de una bilirrubina mayor de 12, creatinina mayor de 2, una encefalopatía grado 3-4, INR mayor de 2.5, el uso de vasopresores o una PAFI menor de 200. Y se clasifica en distintos grados, ACLF grado 1, en aquellos pacientes en que tienen solamente falla renal o en aquellos pacientes que tienen falla hepática, de coagulación, circulatoria, falla respiratoria, que se asocia a una insuficiencia renal, que se define como una creatinina entre 1.5 y 1.9, y o encefalopatía hepática grado 1 o 2, o pacientes con encefalopatía con una creatinina entre 1.5 y 1.9, y esto se define como ACLF grado 1, que determina una mortalidad a 28 días aproximadamente un 22%, versus los pacientes que tienen ACLF grado 2, que son fallas de 2 órganos, que presentan una mortalidad a 28 días que es cercana al 32%, y los ACLF grado 3, que tienen una mortalidad a 28 días cercana al 77 o 80%. En Estados Unidos se reporta que aproximadamente 200.000 cirróticos van a requerir hospitalización a lo largo de un año, y de ellos aproximadamente el 15% requerirán una estadía en unidad de paciente crítico, con mortalidades que se refieren entre un 45 y un 87%. Esta lámina, que fue obtenida de este estudio del año 2008, de 500.000 pacientes hospitalizados con cirrosis, el 8.3% falleció en el hospital, y al separar en aquellos pacientes cirróticos que ingresaron a UCI versus aquellos que no ingresaron a UCI, podemos ver que el tiempo de hospitalización fue significativamente mayor, la mortalidad fue considerablemente mayor y proporcionalmente los gastos utilizados en estos pacientes fue bastante mayor a los otros. Por lo tanto, antes que nada, y para prevenir que estos pacientes desarrollen descompensaciones y estas complicaciones y el ingreso a hospitalización, tenemos que tener claras cuáles son las medidas de prevención. Por lo tanto, reforzar siempre la abstinencia de los pacientes que consumen alcohol, suspender la exposición a fármacos hepatotóxicos, utilizar las profilaxis conocidas, primarias y secundarias en el sangrado varicial e infecciones bacterianas, la reposición de albúmina en el síndrome hepatorrenal, PBE y paracentesis evacuadora, profilaxis de encefalopatía, la vacunación del virus hepatitis A y virus hepatitis B, tratamiento de la enfermedad de Wilson y el monitoreo cercano en aquellos pacientes que se descontinúe el tratamiento como la hepatitis autoinmune o virus hepatitis B. Se han desarrollado a lo largo de los años distintas guías de manejo, algunas de ellas de la Sociedad Europea, otras de la Sociedad Americana, que buscan de alguna manera guiar respecto al tratamiento y el enfrentamiento de estos pacientes. Sin embargo, la evidencia actual no permite hacer recomendaciones distintas a los pacientes cirróticos respecto a los pacientes que ingresan a UCI, respecto a metas de resucitación, fluidoterapia, vasoactivos o ventilación mecánica invasiva.
Por lo tanto, eso se puede extrapolar directamente de los pacientes que ingresan a UCI. Las indicaciones de ingreso a UPC tampoco son claras, por lo tanto son recomendaciones, y este estudio del Dr. Fernández del Hospital Clinic del año 2016 plantea que aquellos pacientes cirróticos con sepsis, shock séptico, con un síndrome hepatorenal tipo 1, que son candidatos a trasplante, que presentan hemorragia digestiva de origen varicial, encefalopatía 3-4 o una CLF, debiesen ingresar a una unidad de paciente crítico. Y estos son un ejemplo de cómo nosotros vemos a nuestros pacientes, en que están conectados a máquinas de terapia de reemplazo renal, antibióticos, vasopresores y ventilación mecánica. Si el paciente debe ingresar a UTI o a UCI, esto no está estudiado, no hay estudios que puedan diferenciar entre un ingreso a una unidad u otra, pero sí sabemos nuevamente que la CLF es una emergencia, que a mayor número de fallas de órganos los pacientes tienen una menor sobrevida y que el reconocimiento del gatillante y el tratamiento agresivo puede ser el factor decisivo en la mejoría. Y en estas curvas, que se muestran aquí a la derecha, en verde son aquellos pacientes cirróticos que presentan solamente una descompensación aguda, que tienen una sobrevida a 90 días que es cercana al 90%, mientras que los pacientes que desarrollan los criterios de ACLF, la mortalidad a 90 días es considerablemente mayor. Tradicionalmente se les ha negado el ingreso a las unidades de pacientes críticos a los pacientes cirróticos. Sin embargo, existen varios estudios, y este es bastante reciente, en que su mortalidad es bastante similar al ingreso de cualquier paciente a UPC. Esta base de datos retrospectiva de 5.000 pacientes que ingresaron a UPC, se obtuvieron 133 cirróticos, de los cuales 71 cumplían los criterios de ACLF. De esta misma serie de pacientes se obtuvieron 71 pacientes con sepsis no cirróticos y 71 pacientes que ingresaron a UCI por distintos motivos, también no cirróticos. Se hizo un pareo de acuerdo a distintos scores de severidad y se obtuvo que los pacientes no tenían una mayor estadía en UCI, no desarrollaban más descompensación de otros órganos, la estadía hospitalaria no era mayor, y las mortalidades de 43% de los pacientes con ACLF, 27% con sepsis y 31% con ingresos de distintos motivos en UCI, no había diferencia significativa. Por lo tanto, el desarrollo de ACLF en un paciente cirrótico no es un criterio de exclusión de ingresos a estas unidades, por el contrario. Enfrentándonos a este problema, el manejo del paciente cirrótico requiere manejo de múltiples órganos o fallas que pueden ir desarrollando. Falla renal aguda, infecciones, la hemorragia digestiva, la encefalopatía hepática, la falla hepática aguda sobrecrónica, el trasplante hepático y cuáles algunos criterios de futilidad. Por fines de la longitud de la presentación, solamente vamos a tocar brevemente el manejo y la actualización que hay respecto a la falla renal aguda, de las infecciones, algunos temas respecto al trasplante hepático y criterios de futilidad. Respecto a la falla renal aguda o a AKI, sabemos que se desarrolla en aproximadamente el 50% de los pacientes que ingresan a UPC y sabemos que forma parte de los criterios de los diagnósticos de ACLF. Y esto se obtiene básicamente del estudio Canonic del año 2013, en que al ver cuál era la mortalidad de los pacientes cuando desarrollaban distintas fallas de órgano, claramente los pacientes que desarrollaban falla renal, es decir, que tenían por sobre 2, tenían una mortalidad significativamente mayor a aquellos pacientes que no presentaban falla renal. Anteriormente, el año 2015, se definía como un aumento de la creatinina sobre un 50% o creatinina mayor a 1.5. Sin embargo, las guías nuevas lo que hacen es de alguna manera anticipar y diagnosticar precozmente la falla renal, y se define actualmente como el aumento de la creatinina como mayor a un 0,3 respecto al basal en 48 horas o un aumento del 50% en los últimos 7 días. Es más, de hecho, los pacientes que desarrollan un estadio 1A o 1B, es decir, creatininas menor de 1.5 o mayor de 1.5, tienen mortalidades que son significativamente distintas. Cuando pacientes desarrollan creatinina sobre 1.5 tienen mayor mortalidad. Luego se diferencian distintos estadios, estadio 1, 2 o 3, de acuerdo a cuánto aumento hay de la creatinina y algunos criterios de progresión, regresión que los vamos a mencionar más adelante.
La causa por la cual se desarrolla la falla renal es importante. Hay varios estudios también al respecto, pero este es del año 2011, del doctor Ginés, de 562 cirróticos que cumplían criterios de falla renal aguda por creatinina mayor de 1.5, vieron que esto estaba asociado en un 46% de infecciones, en un 32% de hipovolemia, a síndrome hepatorenal en un 13% y a una nefropatía médica previa de un 9%. Pero al evaluar la sobrevida a 90 días, claramente en los pacientes que tendrían síndrome hepatorenal e infección era bastante mayor la mortalidad que en aquellos pacientes que tenían AQI de otro origen. La fisiopatología es por todos ustedes conocida, sin embargo, han habido algunos avances en poder descifrar cómo funciona y cómo podemos intervenir en esto. Sabemos que los pacientes con cirrosis tienen hipertensión portal, existe translocación bacteriana y liberación de moléculas producto de los patógenos, se producen activación de distintas vías y en esto participan los DAMS, que en el fondo se conoce como necrosis aséptica o inflamación aséptica. Se produce liberación de moléculas proinflamatorias con vasodilatación esplácnica y disfunción cardiovascular, que esto por un lado lleva a la disfunción adrenal, que perpetúa el ciclo, encefalopatía hepática, pacientes que desarrollan disfunción renal y el síndrome hepatopulmonar. Por lo tanto, de lo que se puede recomendar en el manejo de la falla renal aguda es que en un comienzo debe haber reposición del volumen circulante y la recomendación en aquellos pacientes que se presentan por diarrea o poliuria se pudiese poder hacer reposición con cristaloides. En aquellos pacientes que presentan sangrado, la transfusión de glóbulos rojos con metas que ya están establecidas con hemoglobinas entre 7 y 8, pero la albúmina, que es nuestro gran elemento, lo podemos utilizar en aquellos pacientes que tienen infecciones, en que se sospecha síndrome hepatorenal o en cualquier causa que les parezca no clara. Una vez que los pacientes se cumplen con estos 48 horas de reposición del volumen circulante, se podría iniciar los vasoconstrictores, que de elección es la terlipresina con la albúmina, en aquellos pacientes, lógicamente, que cumplen los criterios de síndrome hepatorenal tipo 1, pero también se puede iniciar en aquellos pacientes que tienen progresión de la falla renal descartando otras causas. Es decir, podemos iniciar la terlipresina sin cumplir los criterios de síndrome hepatorenal tipo 1, llegando a creatininas mayores de 2.5. Y esto, de este estudio, que se logra ver escasamente, pero además de que la creatinina es un factor de riesgo de mortalidad, vemos que los pacientes que desarrollan creatininas por sobre 3, la probabilidad de revertir el síndrome hepatorenal disminuye considerablemente. Por lo tanto, el inicio precoz de las medidas parece influir directamente en la sobrevida. Al comparar los distintos vasopresores y este metaanálisis del año 2016, lo que hace es comparar las distintas drogas. Las líneas son los distintos estudios y el grosor de las líneas es la calidad de la evidencia. Y de este metaanálisis se puede obtener que la terlipresina y la albúmina reduce la mortalidad a corto plazo versus el placebo en síndrome hepatorenal tipo 1, algo que es conocido. Tanto la terlipresina como la noradrenalina con albúmina es superior a la amiodarina versus el octreotide en revertir el síndrome hepatorenal. La recurrencia del síndrome hepatorenal parece ser mayor en aquellos pacientes que se tratan con noradrenalina, que fue un 33 versus un 16%, y la reacción adversa al uso de terlipresina es de solo un 8%. En aquellos pacientes que se inicia la terlipresina, se debe mantener hasta alcanzar la creatinina basal o lo más cercano a ella y suspender cuando no hay respuesta en el tercer día. En aquellos pacientes en que hay una falla renal que es progresiva, se desarrolla sobrecarga de volumen o trastornos ácidos base, se debe pensar en la posibilidad de la terapia de reemplazo renal, que esta es una decisión que es paciente a paciente. La evidencia actual parece sugerir que el inicio precoz de la terapia de reemplazo renal es mejor que el inicio tardío. Las terapias continuas, mejor que las intermitentes, porque esto permite una corrección gradual de la volemia y mayor estabilidad cardiovascular. Y si el paciente es candidato o no a trasplante, es un punto a considerar en el momento que el paciente ingresa a terapia de reemplazo renal. Este estudio, que fue desarrollado en no cirróticos, se evaluaron 231 pacientes con una AQI por la clasificación de Cadigo 2, que en el fondo es básicamente pacientes que elevan la creatinina 2 veces sobre su basal, una disminución del débito menor de 0.5 ml kg hora en 12 horas y un NGAL mayor de 150.
Se inició terapia de reemplazo renal en aquellos pacientes con AQI2 antes de las 8 horas o en pacientes con AQI3 antes de las 12 horas o indicaciones clásicas de diálisis. Y vemos que la mortalidad en aquellos pacientes que se inició en forma precoz es de un 39% versus un 54% de los que se inician en forma tardía. Por lo tanto, si bien esta evidencia no es en pacientes cirróticos, pareciera ser que si vamos a iniciar la terapia de reemplazo renal, pareciera ser que iniciarla en forma precoz es mejor que iniciarla de manera tardía. Sin embargo, hay que tener presente que los pacientes que se decide el ingreso se debe sopesar, ¿no es cierto?, de acuerdo a las metas y la posibilidad de recuperación, como cualquier paciente crítico. El hecho de ser cirrótico no es una contraindicación para iniciar la terapia de reemplazo renal. Este puente es el puente más largo del mundo, se acaba de inaugurar en China, por lo tanto eso hay que tener presente, que cuando iniciamos la terapia de reemplazo renal es que hay un puente que nos lleve a alguna parte, no como otros casos de puentes que no nos llevan a ninguna parte. Bien, hablaremos un poco acerca de las infecciones. Sabemos que existe una alta incidencia en pacientes cirróticos y que es un desafío diagnóstico y terapéutico y que debemos tener planes de búsqueda sistemática de estas infecciones en todos los pacientes que presentan descompensaciones. Y tenemos que tener presente que existe cada vez mayor cantidad de microorganismos multiresistentes. Sabemos que se asocia también a una alta mortalidad y al desarrollo de la falla aguda sobrecrónica. En este estudio, también publicado el año 2016, muestra la prevalencia porcentaje de resistencia de las cefalosporinas de tercera generación. Y en Chile, la Escherichia coli se describe con una resistencia de un 24% y la Klebsiella cercana a un 60%. El motivo por el cual los pacientes están más expuestos a infecciones es multifactorial. Se sabe que hay una disbiosis, que hay una alteración del microbioma, hay sobrecrecimiento bacteriano intestinal, traslocación bacteriana, los pacientes son inmunosuprimidos y además existen organismos multiresistentes. Por lo tanto, nuevamente, es importante tener claras las medidas de prevención, la profilaxis en hemorragia digestiva, ya sea norfloxacino o ceftriaxona, o periodontitis bacteriana espontánea con profilaxis primaria y secundaria, que eso ya lo conocemos, pero tener medidas de prevención para el desarrollo de estos microorganismos multiresistentes, por los cuales nuevamente entramos en algo que es conocido por nosotros, que es el lavado de manos, las medidas de barrera, que hayan medidas de vigilancia epidemiológica con hisopados rectales y nasales, y tener, esto me parece muy importante, un programa de escalamiento y desescalamiento de antibióticos basado en la epidemiología local. Respecto a las prevenciones de los pacientes que ingresan a la unidad de paciente crítico, sabemos que la descontaminación nasal con mupiracina en aquellos pacientes que son portadores de estafilococo meticilino resistente es una recomendación. Los baños diarios de clorhexidina, y esto se basa en este estudio del año 2013, en que los pacientes fueron sometidos en el grupo 1 solamente a screening de estafilococo meticilino resistente, en el grupo 2 fueron sometidos a screening y a descolonización selectiva, y en el grupo 3 fueron pacientes que fueron sometidos a baños diarios de clorhexidina. Y como pueden ver, los pacientes que fueron sometidos a baños diarios de clorhexidina tenían una menor cantidad de infecciones del tracto sanguíneo, o sea, tenían menos bacteremia. Y también, como ya por todos conocidos, hay que evitar la instalación innecesaria de accesos centrales y la remoción precoz de esta. Este estudio, nuevamente del Dr. Fernández del 2017, al comparar en la línea verde los pacientes con descompensación aguda y en rojo los pacientes con falla aguda sobrecrónica, se observa que el riesgo de infección es considerablemente mayor en los pacientes con ACLF, y que la gran diferencia se produce alrededor del 7º día. Por lo tanto, todas estas medidas que mencionamos previamente tienen que estar muy activas. Y a su vez, los pacientes que presentan solamente descompensación aguda versus aquellos que presentan distintos grados de ACLF, la incidencia de infecciones es significativamente mayor. También es importante destacar que el inicio del antibiótico correcto permite tener menores tasas de mortalidad, y este estudio compara en aquellos pacientes cirróticos en que se inició un antibiótico correcto para el cultivo, la mortalidad a 40 días fue significativamente menor que en aquellos que se inició otro antibiótico. Y también el retraso del tratamiento antibiótico también determina una mayor mortalidad, y este estudio muestra que cuando se retrasa por más de 6 horas el inicio del tratamiento antibiótico, comienza a haber un aumento en la mortalidad. Es por esto que nosotros quisimos en nuestro hospital ver
los cultivos de los pacientes con PBE, ¿no es cierto? Y vimos la microbiología del líquido acítico entre el año 2013 y el año 2017, 49 cultivos, 36% de ellos, de los criterios, cumplieron los criterios de PBE, y podemos ver algunas cosas interesantes, por ejemplo que el 33% fue producida por Escherichia coli, pero desplaza la Klebsiella pneumoniae, el enterococo con un 27% y aparece la Pseudomonas aeruginosa con un 11%. De nuestros cultivos, solamente el 33% de los pacientes fueron sensibles a ceftriaxona. Preocupante la tasa de profilaxis secundaria, que fue de solo un 8%, y una mortalidad a 360 días de un 83%. Por lo tanto, esto vuelve a reforzar toda la información previa. Es en este sentido en que hemos desarrollado un esquema local de tratamiento conjunto con los infectólogos, en que primero queremos evaluar si los pacientes presentan una sepsis severa o shock. Si no presentan esto, queremos evaluar si los pacientes presentan riesgo de tener organismos multiresistentes. Si no lo tienen, tradicionalmente utilizamos la ceftriaxona. De lo contrario, podríamos utilizar la amikacina. Esto según los niveles y ajustado por la función renal. Pero en aquellos pacientes que tienen shock séptica y riesgo, probablemente el mejor tratamiento para nuestro lugar de trabajo es la amikacina más la vancomicina, con la reevaluación de los cultivos a las 48 horas y el escalamiento oportuno. Un par de palabras respecto a la insuficiencia suprarrenal. Sabemos que esto se encuentra presente aproximadamente en el 30% de los cirróticos descompensados y en el 70% de los pacientes con shock séptico. Se asocia a aumento de la inestabilidad hemodinámica, falla renal y a una elevada mortalidad. El diagnóstico de los distintos estudios se hace con un cortisol menor de 9 después del test de Synacten o menor de 10 en forma aleatoria. Y como les mencionaba anteriormente, en la fisiopatología de la insuficiencia renal, lo que hace básicamente es perpetuar el ciclo empeorando la disfunción cardiovascular. Este estudio del año 2006 muestra que la mortalidad de los pacientes que tienen insuficiencia adrenal, tanto en UCI como en hospitalizados, es significativamente mayor que aquellos pacientes que no lo tienen. Y en esta línea se han desarrollado algunos estudios, hay otros que están en desarrollo, pero este fue prospectivo, pero no randomizado, y otro randomizado, en que se les administró a los pacientes hidrocortisona, 200 miligramos al día por un periodo de 3 días, y en uno se observó que hubo una disminución o resolución significativa del shock con una disminución de la mortalidad, y en este otro estudio no hubo beneficio en la mortalidad. Actualmente se está desarrollando un estudio multicéntrico, que es el estudio SCOTCH, que lo lleva el doctor Fernández, que probablemente nos va a poder dar mejores luces si la hidrocortisona cumple un rol. Estos pacientes siempre está la duda y la necesidad de ingresar o recibir un trasplante hepático. Según nuestras normas de inscripción en la lista de espera del año 2017 en Chile, se debe considerar en todo paciente con un MEL mayor de 15 puntos y o un síndrome hepatorrenal tipo 1, una PBE, encefalopatía o una hemorragia digestiva alta de origen portal repetida. Sin embargo, existe una ventana de oportunidad para el trasplante hepático. Sabemos que esta línea del MEL de 15 claramente significa un beneficio a los pacientes que se trasplantan, pero cuando el paciente está muy enfermo, el riesgo de trasplante es extremadamente elevado. Y esto se plantea el equilibrio entre los principios de equidad y principios de eficiencia, en el cual el paciente más enfermo estaría primero, por lo tanto, bajo el concepto de que uno podría intentar salvar a cada paciente independientemente de su probabilidad de sobrevida, versus el de eficiencia, en que se debiese intentar salvar a aquellos pacientes en que puedan obtener su mejor calidad de vida y mejor sobrevida. Por lo tanto, la decisión de trasplantar o no trasplantar a estos pacientes es controversial, debe ser decisión caso a caso, y donde hay información actualmente y no hay pautas claras son en pacientes con ACLF, MEL mayor de 40 y probablemente la sarcopenia ha ido adquiriendo mayor terreno por la información que nos aporta. Indiscutiblemente los pacientes que se sometan a un trasplante van a tener una mejor sobrevida
versus una menor sobrevida promedio del injerto en estos casos. Y esto ha llevado a los distintos grupos a explorar distintos donantes, como el donante vivo, hígados marginales o aquellos pacientes ABC incompatibles. La información de estudios retrospectivos, al menos, de pacientes con ACLF que fueron sometidos a trasplante, son dos poblaciones distintas, es que aquellos pacientes con ACLF sometidos a un trasplante entre el tercer y el séptimo día tienen una sobrevida a 180 días, que es cercana al 80%, versus aquellos pacientes que no se trasplantan, que es cercana al 10%. Y este otro grupo, al compararlo a un año, claramente los pacientes con ACLF que se trasplantan tienen mejor sobrevida y que sería comparable, según estos grupos, a aquellos pacientes que se trasplantan por otras causas que no son ACLF. Por lo tanto, la decisión de trasplantar es caso a caso, está reservado para centros de alto volumen y experiencia. Se necesitan estudios prospectivos en pacientes con ACLF y trasplante para tener algunos criterios más claros. Y está pendiente establecer criterios de futilidad. Se define como futilidad aquel tratamiento que no cumple su propósito o no beneficia. Schneider y su grupo definen que como futilidad aquel tratamiento que no ha sido de utilidad en los últimos 100 casos, o solo preserva un estado de inconsciencia permanente, o no cumple en lograr la independencia de los cuidados médicos intensivos. Algunas reglas de futilidad pretrasplante, que son contraindicaciones absolutas, se plantea la falla multiorgánica con más de 4 órganos, el edema cerebral con presencia de herniación, pacientes que tienen falla circulatoria con uso de más de 2 vasopresores, pacientes con hipertensión pulmonar con una presión de arteria pulmonar media mayor de 50 o presión de arteria pulmonar media entre 35 y 50 con aumento de la resistencia vascular pulmonar con más de 250 DINA o mayor de 400, ¿no es cierto? Que haya falla respiratoria severa con una PAFI mayor del 80%, infecciones intercurrentes, que los pacientes estén cursando con una pancreatitis severa o necrotizante o alguna otra comorbilidad. Post-trasplante se han planteado también algunas definiciones de lo que sería fútil. Y acá los distintos grupos tienen distintas definiciones, pero se plantea como aquellos pacientes que tienen una mortalidad post-trasplante mayor a la mortalidad en lista, o aquellos pacientes que tienen mortalidad a 90 días o intrahospitalaria, o una mortalidad mayor a 50% a 5 años del trasplante. Por lo tanto, esto no está definido, cada grupo debe tener sus criterios y sus pautas, y existen algunos scores, particularmente les voy a mencionar el score de Barr, que lo que permite ver es la sobrevida que va a tener el paciente una vez trasplantado. Se utilizan variables como el MEL, si el paciente está siendo sometido a un retrasplante, si tiene soporte de órganos, la edad del receptor, cuánto tiempo de isquemia fría y la edad del donante. Solamente considerando un paciente con un MEL mayor de 35 con soporte, el paciente tiene un VAR de 17. Con un valor de VAR sobre 18, la mortalidad a 5 años es mayor al 50%. Por lo tanto, sería discutible plantear el trasplante en ese grupo de pacientes. Este estudio, me pareció muy importante, que fueron acerca de los pacientes que se sacaron de lista. Fueron pacientes que tenían una media de MEL de 20. El motivo del retiro de lista fue de falta de abstinencia en un 26%, demasiado enfermo en un 25%. La sobrevida promedio de esto fue de 52 días. Y lo más preocupante es que los pacientes que fueron sacados de lista no fueron enviados a cuidados paliativos. De hecho, solamente un 28% se les firmó la orden de no reanimación o LED y solo un 11% fue referido a cuidados paliativos. Por lo tanto, si bien el paciente puede no ser candidato a trasplante, sí es candidato a medidas de cuidado de fin de la vida. Entonces, como conclusión, sabemos que esta es una entidad que tiene una alta incidencia, que tenemos que tener claros cuáles son nuestras medidas de prevención del desarrollo de complicaciones, identificar de manera precoz los gatillantes que nos llevan a las descompensaciones, manejar de manera intensiva el soporte de falla de órganos, definir la posibilidad de trasplante y si aquellos pacientes que se define que no son candidatos, se define futilidad, tener presente enviarlo a cuidados paliativos. Gracias.
Soy el doctor Barrera. Muchas gracias, Gabriel, por tu presentación. Tocaste varios temas muy importantes en el manejo ahí del paciente cirrótico crítico, que es un desafío importante. Son pacientes bastante graves y que cualquier intervención precoz puede tener un efecto muy importante en el resultado final, la detección de complicaciones y todo lo que tú mencionaste. Tenía una pregunta respecto al esquema que tú mostraste ahí, que incluía amikacina como una opción de antibiótico. En general, una de las cosas que marca el pronóstico fuertemente de los pacientes con una enfermedad aguda sobrecrónica o paciente cirrótico crítico es la función renal. Y en ese sentido, habitualmente somos particularmente cautelosos en cualquier intervención que pueda tener un efecto a nivel renal. Y la amikacina claramente puede jugarnos ahí un efecto contrario. Es cierto que la resistencia es bastante marcada en distintas bacterias, y las alternativas se nos achican un poco y muchas veces nos vemos enfrentados a bacterias que casi son exclusivamente sensibles a amikacina y resistentes a carbapenémicos o a otro tipo de antibióticos, pero muchas de estas bacterias BLE son sensibles a carbapenémicos, son sensibles a piptazo, por ejemplo, que pueden ser alternativas con menos efecto renal. Quería preguntarte ahí un comentario sobre esa. Sí, estoy de acuerdo y tengo las mismas aprensiones respecto al uso de amikacina. De hecho, no es mi antibiótico favorito. Sin embargo, después de muchas reuniones con los infectólogos y muchas discusiones, ellos me han hecho de alguna manera ir perdiendo el temor a la falla renal por el uso de amikacina cuando se ajusta por función renal. Tenemos un farmacólogo clínico que nos ayuda con los ajustes de las dosis. En la práctica clínica en nuestro hospital las tasas de resistencia al piptazo es altísima, por lo tanto ellos recomiendan la amikacina. Esto es un protocolo que está en evaluación, por lo tanto lo hemos utilizado en muy pocos pacientes, pero a la fecha, al menos con todos estos resguardos propios de un paciente en que está con todas sus medidas de volemización y lo que corresponde, no hemos tenido más falla renal. Y estoy claramente, y como comentamos en la presentación, los pacientes que hacen más falla renal se mueren más, por lo tanto no sería de ningún caso beneficioso agregarle mayor nefrotoxicidad. Como te digo, esto es algo local, no es algo para recomendar claramente, luego que evaluemos nuestros datos en un periodo de 6 meses, vamos a ver cuántos pacientes se nos desarrollan más falla renal para ver si podemos continuar con este esquema o tenemos que efectivamente saltar a los carbapenémicos, porque sería nuestro próximo. Es algo interesante, sobre todo cuando no hay cultivos claros. A lo mejor, si es que la tasa de resistencia es muy alta y hay poca alternativa, es partir con amikacina y después corregir dependiendo si es que hay algún antibiótico que pueda cuidar un poquito más la función renal, claro, una vez que uno tenga aislado el germen y pueda mover los antibióticos. Pero yo tendría cautela ahí porque está escrito, digamos, en pacientes, nos ha tocado pacientes que han hecho fallas y siempre factores, siempre hay más de un factor de la falla renal, siempre es multifactorial. También tenemos mucho cuidado nosotros, por ejemplo, con la vancomicina, que uno le tiene un poquito menos relación con el tema de la falla renal, pero es frecuente que sí se asocia a falla renal. Hay que estar atento a los niveles. Es un fármaco que también hay que estar muy encima para evitar agregar más daño en estos pacientes, que de repente en esos detalles se juegan muchas cosas. De acuerdo. Por eso nuestro esquema es si hay antecedentes de deportación de estos organismos multiresistentes, los cultivos previos, serían en el mejor de los casos 2 dosis, ¿no es cierto? Las primeras 48 horas hasta que se obtienen los cultivos y ahí el descalamiento y el ajuste. Ahora, como te digo, en los pocos casos que llevamos hasta ahora, porque esto es algo más o menos nuevo, no hemos tenido incidencias. Vamos a evaluarlo prospectivamente en un par de meses más. Un aplauso, muchas gracias, Gabriel, por tu presentación.